Tiempo ahora para hablar de Dental Manises como cada 15 días. En el estudio están ya nuestras compañeras que ya son amigas de la radio, como son Reme Zurriaga, su directora. ¿Qué tal, Reme? Hola, buenos días, Mónica, y a todos. Buenos días. Y la doctora Cristina Muñoz. ¿Qué tal, Cristina? Hola, muy buenos días a todos. Pues como siempre vamos a intentar en esta sección hacer llegar al oyente pues temáticas que tienen que ver con la salud bucodental, pero también, Reme, que intenten perder el miedo al dentista. Que no pasa nada, que sois muy guapas, que no os coméis a nadie, ¿no? Pues sí, y además es que ha avanzado todo muchísimo, entonces hay que animarse y un poco también estamos dando muchísimas facilidades, ya no solo mi clínica, todas las clínicas. Quiero pensar que las revisiones e incluso las últimas tecnologías nos hacen todo pues que sea mucho más rápido y mucho más cómodo para el paciente, con lo cual ya no hay excusas. El miedo ya se ha quedado un poco como excusa un poco ahí atrás. Hemos dicho muchas veces que tenemos que ir al menos una vez al año por el tema de que tú decías las revisiones y no siempre esperar a que nos duela algo, sino que tener en cuenta nuestra boca. Exacto, sí. Nosotros hacemos mucho mucho hincapié en la función de la prevención y fomento, porque, bueno, pues está demostrado que con una buena salud bucal, pues tenemos una salud general fantástica. Entonces eso es pues yendo al dentista, perder 10 minutitos de tu vida, hacer una revisión rápida y ya nos quedamos tranquilos. ¿Dónde está Dental Manises? Dental Manises nos encontramos en la calle Ribarroja, número 52 bajo, y nuestro horario es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9. Tenemos página web, dentalmanises.net, Facebook y Twitter. Y también tenemos Instagram. Muy bien, estáis en redes sociales, en internet y también físicamente en esa calle Ribarroja. Hoy los temas que vamos a tratar, ¿cuáles son, Reme? Pues mira, hoy vamos a hablar de, no le denominamos enfermedades, ¿vale? Pero sí que son pues causas muy molestas que afectan a lo que es toda lo que es la boca, ¿no? Vamos a hablar de la halitosis, conocido también como mal aliento. Tenemos que dejar claro que la boca pues no tiene que oler mal ni oler bien. O sea, la boca de normal no huele. Si estamos sanos, nuestra boca está sana y nuestro cuerpo está sano, la boca no nos huele. Nos huele la boca pues cuando tenemos un problema extraoral que podría ser derivado de de algún órgano de nuestro cuerpo, como puede ser pues las fosas nasales o el estómago o incluso el colon. Pero muchas de estas causas están originadas en la cavidad oral, ¿vale? Puede ser por caries, puede ser por irritación en las mucosas, luego puede ser... ahora nos los cuenta, exacto, cuenta Cristina. Todo eso va a entrar la doctora, ¿vale? Tanto el origen como las causas, el diagnóstico y los tratamientos. Y eso en el tema de la halitosis. Después vamos a hablar también de un tema que está muy de moda, que es la serestomía o boca seca, que ya hemos estado hablando de este tema, incluso de el síndrome de boca ardiente, pero vamos a profundizar un poquito más con nuestra doctora Cristina. Vale, pues vamos a empezar por esta temática tan interesante. Esperemos que los oyentes tomen nota de lo que digamos y también les comentamos que si no lo pueden escuchar hoy el programa, tienen diversas vías para escucharlo, que es a través de redes sociales, en nuestro canal de iVoox, en Radio Manises, así que esas vías también existen. Pero hoy Cristina Muñoz nos habla en primer lugar de lo que es la halitosis, ¿verdad? Sí, buenos días. Mira, hoy vamos a hablar un poquito de la halitosis porque son muchos los pacientes que acuden a la clínica consultando por qué de ese mal aliento, que son un conjunto al fin y al cabo de olores desagradables que aparecen en la boca y que afectan a las personas, porque al fin y al cabo eso también repercute psicológicamente. En su autoestima pueden sentirse más inseguros porque un mal aliento no es agradable. Es un problema al fin y al cabo de carácter social. Y puede deberse a múltiples factores, como puede ser una higiene oral deficiente, que es en el mayor número de los casos, o bien otras enfermedades que no estén en la boca particularmente. Entonces, el origen de la halitosis tiene dos vías, la boca propiamente o extraoral, quiere decir en otros ámbitos fuera de la boca. Cuando hablamos de halitosis oral, normalmente se refiere a una falta de higiene oral por el acúmulo de bacterias, de la placa bacteriana, más frecuentemente en la lengua. La gente normalmente no se cepilla la lengua, se cepilla los dientes, igual se pasa la seda, aunque no siempre, pero la lengua es algo que olvidamos siempre. ¿Y no lo recomendáis? ¿Hay que hacerlo? Hay que cepillar la lengua. En la farmacia existen raspadores linguales que son específicos para
para limpiar la lengua, y es muy importante porque en la lengua también se quedan residuos de bacterias que son causantes de ese mal olor. A veces el enjuague nos puede ayudar un poco a limpiar la lengua, el enjuague bucal que existe. Sí, por supuesto. Ahora queríamos hablar luego cuanto al tratamiento de los enjuagues, de los colutorios, muy importante, pero también queríamos recalcar pues los raspadores linguales que no son conocidos y no se usan habitualmente y son muy importantes. Muy bien. De todas maneras, a mí me gustaría hacer un inciso porque, a ver, no hace falta tener un raspador de lengua. Toda la vida se ha hecho con el cepillo. No hace falta que nos compremos. Lo ideal es un raspador de lengua porque para eso están. Pero con el cepillo dental, ¿vale? Es efectivo. Es efectivo, igual. Lo que ocurre es que con el cepillo nos entra un poquito de angustia si no estamos acostumbrados. Entonces hay que hacerlo siempre poquito a poco. Empezar por la puntita, ir cepillando despacito y poco a poco durante los días ir alargando, digamos, ese trayecto hacia la parte posterior de la lengua, ¿vale? Entonces ya llegará un momento que ya no nos dará angustia. E incluso cuando nos acostumbramos nos sentimos tan bien que cuando no lo hacemos lo notamos. Ajá. Y pensamos, madre mía, cuando no lo hacía, ¿cómo podía llevar yo la boca así? Claro. Bueno, pues hemos aprendido hoy una cosa que igual Sí, mucha gente porque no hacemos, es ¿no? que queríamos recalcar un poquito lo del uso del raspador lingual, más que nada porque con el cepillo, si no lo controlamos la fuerza, podemos agrietar, podemos lesionar la lengua y es perjudicial. O sea, lo que estamos haciendo para un beneficio que se vuelva en todo lo contrario, porque si hacemos unas heridas ahí en la lengua, podemos crear una infección porque ahí crezcan las bacterias. Entonces, por eso el raspador lingual es más sencillo en el sentido de que controlamos más la presión, pero que, por supuesto, con el cepillo se puede hacer, pero siempre y cuando tengamos cuidado. Buena técnica. Y lo encontramos en farmacias, ¿no? En farmacias lo encontramos. Vale. Hemos hablado un poco del origen y vamos a comentar también, a seguir con este tema hoy de la halitosis. Vamos a comentar un poquito las causas que tenemos, las diferenciamos en dos grupos, las no patológicas y las patológicas, que ahora vamos a explicar un poquito lo que es esto. En cuanto a las no patológicas, podemos hablar del mal aliento matutino, que se debe porque durante la noche disminuye el flujo de saliva, disminuye la cantidad de saliva y ello facilita que crezcan las bacterias y se produzca ese mal olor. Entonces, muchas veces cuando la gente se levanta y dice, ¿por qué me noto un mal sabor de boca? Pues es por eso, porque disminuye la saliva, es algo normal y puede pasar. También con la edad, pues el aliento cambia, también por la edad disminuye la cantidad de saliva y se afecta eso, la calidad y la cantidad de las glándulas salivales y puede llevar a un mal aliento también. También está en este grupo de causas no patológicas los portadores de prótesis dentarias, de las dentaduras postizas o puentes de toda la vida, donde se acumulan restos de comida. Por eso nosotras recomendamos el uso de irrigador, que también lo encontramos en farmacia, que es como una jeringa a presión, ¿vale?, que tira agua, como la que tenemos, por ejemplo, en nuestro sillón de la clínica dental, para eliminar esos residuos y contribuir a una higiene más en profundidad y eliminar esos restos de comida causantes del mal olor. También ciertos medicamentos, como por ejemplo los antidepresivos, favorecen que disminuya la saliva, y la saliva es un lubricante que favorece la limpieza en la boca, entonces reduce el mal olor. Entonces estos medicamentos, que también por ejemplo los anticonvulsionantes en gente epiléptica, disminuyen el flujo de saliva y puede conllevar eso también a un mal aliento. El tabaco, por supuesto, que bueno, siempre lo estoy repitiendo, pero es que es así. Esto ya es una lucha contra el tabaco, ¿verdad? Sí, a mí siempre me dicen que soy muy pesada en la clínica, pero es que está en desuso ya. Para mí lo veo en desuso ya el tabaco. Es que es tan mal hábito que es mejor eliminarlo de nuestra vida, porque ganaremos en salud. Exacto. Y lo que tú decías, el aliento a veces cuando la gente fuma, enseguida lo notamos, es muy desagradable. Es que todos los temas que tocamos, siempre una de las causas o factores de riesgo siempre es el tabaco. Siempre es, y es verdad, porque la gente que fuma tiene un aliento pues característico, ya no solo también en la boca, sino en sus manos, en su ropa. Entonces es un hábito que yo animo a que la gente lo deje. Luego también, hablando de las causas, saltarse comidas también puede contribuir a un mal aliento, porque ese olor a ayuno. Una dieta hipocalórica también favorece ese mal aliento. La gente, por supuesto, que también consume pues cebolla, ajo, por supuesto que va a tener un mal aliento, aunque eso es algo pasajero, que si se cepilla los dientes, enjuaga, se le irá. Y en cuanto a las causas patológicas, que decíamos ese segundo grupo, pues está cuando hay enfermedades propias dentro de la boca, como por ejemplo la enfermedad periodontal, la piorrea, que es un tema que también hemos hablado. Las caries también pueden contribuir a un mal aliento. La higiene oral inadecuada, claro. Úlceras o infecciones, por ejemplo, como hablamos la semana pasada, de candidiasis, de hongos, de bacterias, también pueden favorecer ese mal aliento.
Y eso serían pues las causas así en general las causas del mal aliento. Uh-huh. Tiene que haber siempre que hablamos de una enfermedad, una patología, un diagnóstico. Vamos a hablar de él. Claro, siempre tenemos que hablar de un diagnóstico, de un tratamiento. En cuanto a la halitosis, es difícil de diagnosticar porque la persona no siempre se nota ese mal aliento. Muchas veces es algo subjetivo, que igual se lo notan terceras personas, a gente que le rodea que se lo notan y quizás la misma persona implicada no sea consciente de ello. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es hacer una exploración, indagar en sus hábitos, en sus costumbres, en sus pautas de higiene oral, intentar ayudarle a cambiar esos hábitos y decirle que también que esto no es una enfermedad ni es una patología difícil de controlar. Simplemente que cuidar esos factores que hemos hablado, esas causas, y podemos llegar a controlarla. Lo que tenemos que hacer, sobre todo en cuanto al tratamiento, es disminuir el número de bacterias, o sea, mejorar esa higiene, sobre todo lo de la lengua, lo que comentábamos en los raspadores linguales, porque la lengua es que parece una tontería, pero se acumulan muchas bacterias y son las causantes de ese mal olor. Luego también tenemos que cuidarnos de enjuagues, lo que hablábamos antes. Uh-huh. La clorhexidina es un enjuague que, bueno, no hay que abusar de ella porque si la usamos prolongado en el tiempo, o sea, más de unos 15 días, puede teñir los dientes, que no es de manera irreversible. Solo luego vamos a la clínica con una limpieza, esas manchitas que produce la tinción de este producto se van, pero conviene en estos casos de halitosis a los comienzos, cuando se diagnostica, usarla porque su compuesto hará que el mal aliento disminuya mucho, pero hay que habituarse después de cepillarse los dientes a usar colutorios, a usar enjuagues, porque va a hacer que haya un mejor aliento. Completan también la limpieza, ¿no?, que hagamos en nuestra casa. Aparte de eso, del cepillado, la seda, el enjuague siempre es algo que recomendamos por lo menos dos veces al día. Después de comer y después de cenar estaría bien para tener un aliento fresco, ¿no? Lo notamos también enseguida. Pero ¿quién no ha hecho eso de coger la mano, tirar un poco el aliento y oler? Eso es una costumbre que tenemos. A ver. Sí, es una costumbre. A ver cómo huele mi aliento. Exacto. ¿No? Sí. Sí, pero también nos hemos dado cuenta que vienen muchos pacientes que no vienen con este problema y es evidente que les huele el aliento. Y es que uno mismo no se da cuenta si le huele el aliento. ¿No? Es raro. Es raro, pero uno mismo no se da cuenta. No sé si es porque ya estamos acostumbrados a nuestro aliento. Puede ser. Uh-huh. Pero claro, las personas que conviven con nosotras con nosotros sí que lo notan. Y siempre hay un poco de rechazo, ¿no? Cuando da vergüenza. Habla alguien con nosotros y tiene mal aliento, siempre la postura de la persona es, uy, espera, que tira un poquito para atrás. Tira para atrás, ¿no? Sí, se nota. Y la verdad es que es sorprendente, pero digamos que esto en los estudios está y la halitosis oral corresponde al 90% de los casos. O sea, casi todo el mundo nos huele la boca. Entonces hay que hacerle más importancia, hay que darle más importancia porque puede ser por algo, pues como hemos dicho, a nivel de estómago, pero puede ser que, oye, pues que tengamos una caries o los restos de comida se nos están acumulando en un rinconcito de la boca que nosotros no somos conscientes y eso evidentemente pues está generando una putrefacción que a la hora de abrir la boca, pues eso, claro, se nota. Bueno, pues hemos hablado de algo muy común, como es la halitosis, pero que a lo mejor no le damos la importancia que tiene, así que hay que ponerle remedio, ¿eh? Sí, insistir sobre todo, pues eso, los hábitos de higiene. Aunque parezcan muchas cosas, es un ratito al día que no nos lleva más de 5 minutos y es importante. Hay que acostumbrarnos, ¿eh? Porque a veces la falta de costumbre hace que no se haga las veces que se tiene que hacer o como se tiene que hacer. Avanzamos en la sección de hoy y hablamos de otra temática. Ahora vamos a comentar un poquito la sensación de sequedad de boca, conocida como serostomía, un poquito más técnico. También es una sensación subjetiva, la gente puede notar pues que se le seca la boca, que tiene las mucosas agrietadas, le cuesta, por ejemplo, hablar porque tiene que estar continuamente bebiendo, tiene que tener una botella de agua al lado porque si no se le seca la boca le cuesta hablar. Ya no solo un problema a nivel de pues una sensación subjetiva, sino que también cuesta hablar a la hora de también de digerir los alimentos, y porque la saliva, lo que hemos dicho, es un lubricante que favorece pues la masticación, la higiene, humedece los tejidos orales y facilita pues eso, el habla, deglutir.
la limpieza de las bacterias. Entonces debe haber una regulación entre el aporte de saliva, porque si no se produce, pues esto, lo que comentamos, la sensación de boca seca. Hay estudios que dicen que 1 de cada 5 adultos la sufre, y el 20% de jóvenes de entre 18 y 30 años también. Y sobre todo en mujeres. La padecen más que los hombres, sobre todo por causas como cambios hormonales. Durante la menopausia está demostrado que disminuye el porcentaje de saliva, y esto pues crea una sensación tan desagradable como la boca seca. Uh-huh. Hablamos del origen de la serostomía. Sí, como siempre vamos a dividirla en 2 grupos, serostomía tipo reversible o tipo irreversible. La reversible pues es la que hablábamos, que hemos comentado antes un poquito, que hemos dado una pincelada, por medicamentos como pueden ser los antidepresivos, epilépticos, disminuyen el aporte de saliva y puede dar esta boca seca. Entonces lo que habría que hacer es cambiar o sustituir este tipo de medicación para revertir la situación. O, por ejemplo, fumar, una vez más. La quimioterapia, la radioterapia, que es algo pues durante un tiempo pasajeros hasta que acabe el tratamiento, también puede contribuir a la boca seca. Y luego estaría la serostomía irreversible, que ya sería por un daño irreparable de las glándulas salivares. Sobre todo en pacientes que han sufrido cáncer de cabeza y cuello, una radiación en altas dosis puede hacer que se afecten de manera irreparable las glándulas salivares. Una consecuencia posterior, ¿no? Claro, entonces ahí sí que ya pues habría que recurrir a otro tipo de tratamientos que ahora hablaremos, pero ya no es reversible esta situación. Habría que convivir con ella pues inevitablemente de por vida. Uh-huh. Nos lo puede decir nuestro médico, si estamos en manos de médico, pero también el dentista también nos puede asesorar las dos partes, porque ¿no? Es que hemos querido comentar esto porque también mucha gente nos comenta, pues eso, esa sensación de boca seca que es muy desagradable, y qué puede hacer o cómo tratarla. Entonces por eso queríamos hablar un poquito hoy de esta temática. Claro. Vamos a comentar las causas con los oyentes. ¿Cuáles son las causas más habituales? Bueno, pues las causas más habituales que son, por ejemplo, el hablar en público, lo que hemos comentado. Cuando hablamos necesitamos aumentar el aporte de saliva, y la gente se nota, pues eso, que necesita una botellita de agua al lado siempre, porque se nota la boca seca, que le cuesta hablar. También el estrés, la ansiedad, la depresión, lo que hacen es que afectan al sistema nervioso, y eso hace que disminuya también el aporte de saliva. Es un ciclo vicioso, pero que también produce esto. Hay enfermedades también sistémicas, como por ejemplo la diabetes, que también puede disminuir el aporte de saliva. Los medicamentos, como hemos hablado antes, si nos faltan dientes, si llevamos prótesis removibles, también puede hacer que disminuya el aporte de saliva. Ya hemos hablado en su día de la falta de una pieza dental, las consecuencias que tiene, pues esta sería una de ellas más, también, ¿no? Exacto. Entonces hay dificultades, pues lo que hemos dicho a la hora de comer, de la masticación, de deglutir los alimentos, del habla, por supuesto, el gusto también. Uh-huh. Se puede alterar el gusto, lo que se conoce como disgeusia, por hablar un poquito más técnico. Hay alteraciones en el gusto porque cambia la saliva, y esto también pues es muy molesto para los pacientes. También se notan pues la boca pastosa al despertar, lo que hablábamos antes de que cuando nos levantamos durante la noche disminuye el aporte de saliva. Si ya tenemos de base una disminución durante todo el día, imaginemos lo que es una noche entera cuando disminuye la saliva. Claro. Uh-huh. Las causas son estas, las que hemos dicho, las más frecuentes. Vamos con el diagnóstico directamente. Hablamos un poquito simplemente de las características, vale. Simplemente es para que la gente sea consciente cuando puede aparecer la sequedad de boca. Mira, normalmente se notan la lengua, no, las mucosas, las mejillas, los carrillos están agrietados, enrojecidos, tienen como grietas, entonces son más susceptibles también al ataque de las bacterias, lo cual puede contribuir en una infección, que muchas veces pueden desarrollar una gingivitis por esa susceptibilidad de base, que se creen úlceras, infecciones por hongos, halitosis. Entonces también aumenta las caries, la sensibilidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que tratarlo cuanto antes mejor. Uh-huh. Muy bien, de escucharos, seguro que a los oyentes, a mí me está pasando eso de que me noto ya. Que se nota ya, sí. Que no se preocupe nadie, que es por lo que estamos oyendo. Es una cosa muy normal y que le pasa a mucha gente, ¿no? Que es que ya de escucharos. Vamos con el diagnóstico. Bueno, pues el diagnóstico es sencillo. Lo que hay que hacer es una prueba de saliva, medir la cantidad de saliva tanto en reposo como en estimulada, que eso lo hacemos en la clínica. Damos
Es como una pastillita para estimular ese flujo de saliva y se mide, se hacen mediciones, 5 mediciones, o sea, durante en 5 minutos, para ver cuánta cantidad de saliva tiene la persona y para ver si está dentro de los parámetros normales o no, o estamos ante una serostomía propiamente. Y tenemos que centrarnos también en la historia clínica del paciente, los antecedentes que tiene, por ejemplo, eso si toma medicamentos, si ha tenido radioterapia, si fuma, su higiene oral, el estado de su boca, todo eso entraría dentro del diagnóstico. Las preguntas que os va a ayudar, ¿no?, a saber el resultado, porque puede ser, ¿no?, que alguien que nos escucha a lo mejor tiene esa sensación de boca seca, vaya a vuestra clínica y diga, oye, ¿qué puedo hacer? Me pasa esto es normal, ¿qué me está pasando? Luego, a través del diagnóstico y de unas cuantas preguntas, pues podéis un poco asesorar a la persona, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo de cómo asesorar al paciente, pues en el caso de que se trate por medicamentos, pues podemos aconsejar que acuda a su médico siempre que le ha recetado ese fármaco. Nosotros no, o sea, los fármacos que nosotros recetamos sí que tenemos competencia, pero los que ha dado su médico, su especialista, ahí por supuesto que no vamos a cambiar la pauta, pero podemos aconsejarle que acuda a su médico y que le suprima o le cambie el fármaco por otro que no cause esta disminución de la saliva. Que a veces es normal y a veces que nos cambian el claro, medicamento que porque cambian uno por otro y bien y ya está. Exacto, que no es nada grave tampoco. También hay que controlar los factores psicológicos porque lo que hemos dicho, el estrés, la ansiedad, la depresión, pues también puede contribuir a que se produzca la boca seca. Hay que intentar relajarnos, aunque sea difícil, pero controlar esa ansiedad y el estrés porque también al fin y al cabo nos repercute en la boca. Entonces también lo que hacemos en el caso de que sea una serostomía reversible, pues podemos recomendar pastillas. O sea, mira, por ejemplo, algo que es un poco o sea, es muy sencillo. Por ejemplo, un hueso de oliva, si lo tenemos por la boca, pues podemos estimular y lo vamos llevando por toda la boca un ratito, podemos estimular que la saliva, la eyección de saliva. También caramelos, siempre sin azúcar, claro, también nos pueden ayudar a crear un poquito más de saliva. Luego, si hablamos y se nos seca la boca, pues lo de tener una botellita de agua al lado también es también puede ser útil. Claro, y luego siempre hay pues bueno, en el caso de que todas estas cosas no nos funcionen, existen sustitutos salivales que lo que hacen es producir saliva y ayudan a que mejore esta sensación de sequedad de boca. Tenemos, por ejemplo, el Fluor, el aloe vera, el xilitol, que lo podemos encontrar en farmacias. Son agentes humectantes o sustitutos salivales, como decimos, que ayudan a humedecer la boca y a no notar esta sequedad de boca. Y como siempre, xilitol, que escribe con exacto, X. con X, o aloe vera, que es más conocido, o Fluor. Son sustancias que nos ayudan porque son sustitutos salivales y nos ayudan a humectar la boca. Y, por supuesto, lo que decimos siempre, mantener siempre una buena higiene oral, reforzar las técnicas de higiene, usar colutorios específicos, pues esos ricos en flúor, en xilitol, que ayuden a corregir esa sequedad de boca. Pastas dentales, que también, ¿no? Claro, a veces son más completas. Sí, exacto, siempre con flúor, ¿vale? Porque este compuesto nos ayudará. Muy bien, queríamos también hoy comentar algo que en su día cuando hablábamos, si te acuerdas, Reme, de las lesiones orales, hablábamos de las llagas, de los herpes, y también hablamos de lo que era el síndrome de boca ardiente. Hoy lo vamos a ampliar un poco, ¿no? Sí, hoy Cristina va a profundizar un poquito porque sí que es verdad que últimamente, supongo que es más por estrés, el síndrome de boca ardiente está muy en boga en la calle, ¿vale? Hay muchos pacientes que nos vienen ahora y sobre todo hemos detectado que es por estrés, aunque hay otras causas que ahora Cristina va a explicar, pero sí que es verdad que es muy molesto, no llega a ser una patología porque no es una enfermedad, no es algo que el paciente diga, pero es muy molesto, esto el día a día te hace tener una vida muy incómoda. Entonces, sí que es verdad que todas estas lesiones, pues cura definitiva, hay algunas que sí, pero la mayoría pues podemos ayudar a convivir con esto y que la calidad de vida pues sea un poquito mejor. Pero, como ha dicho antes Cristina, en lo que son estas patologías que son irreversibles, pues claro, nosotros podemos favorecer, podemos ayudar al paciente a convivir con ello y a que esté más cómodo. El síndrome de boca ardiente, pues ahora nos dirá Cristina si tiene cura o no, pero ya te digo, es muy molesto y muchas veces lo tenemos, o las personas lo tienen, pero no les dan importancia. Es como que se habitúan a convivir con ello cuando, pues hombre, podemos favorecer, aliviar esos síntomas. Sí.
mejoremos nuestra vida. Por Dios, es que no, Pues hay sí. veces que dedicamos un poco de tiempo a ir al especialista y nos puede un poco aliviar si tenemos en este caso el síndrome de boca ardiente, que ahora nos explica un poquito Cristina en qué consiste. Vale, vamos a definir un poquito lo que es el síndrome de boca ardiente, que también lo padecen muchos pacientes, y es una sensación de picor, ardor, hay hormigueo en la boca, escuece, y puede deberse a múltiples causas. No llega a identificarse un origen, que ahí está el kit de la cuestión. No sabemos realmente cuál es el origen en sí. Pero en una fase inicial podemos ver estos síntomas, este ardor, este picor, este escozor de forma puntual. Siempre suele ser al inicio de forma puntual, intermitente, desaparece, igual lo tenemos unos días y luego estamos un periodo de tiempo que ya no lo notamos, pero hay veces que esto se hace crónico, se hace constante en el tiempo, entonces ya afecta la vida de la persona, es muy molesto. Sobre todo afecta la lengua y el interior de las mejillas, el paladar, pero en la mayoría de los casos suele afectar a la lengua y son unas molestias muy persistentes. Hacen también que se cambie el color de la lengua, esta se hace blanquecina, tiende a enrojecerse, con lo cual también puede favorecer, como hemos dicho antes, que se infecten, que haya infección de bacterias, de hongos, de virus, porque la boca se agrieta, se inflama la lengua y entonces es más fácil. También está ligado con la sequedad de boca, disminuye la cantidad de saliva, se altera el gusto, hay cambios en la sensibilidad y esto puede variar en la intensidad, como decimos, a lo largo del día. Puede mejorar durante la noche y empeorar durante el día, pero cada paciente es un mundo. Pero esto ya se hace muy molesto para los pacientes cuando a lo largo de todo el día notan esta sensación de ardor, de escozor, de picor, es algo muy molesto. Uh-huh. Creo que lo comentamos, ¿no? Que mientras avanzaba el día la persona se empezaba a sentir un poco mejor, pero porque por la noche empezaba a comer y tal, claro. Entonces eso hacía que se sintiera un poco mejor, pero la sensación estaba ahí. Y también creo que recordar, ahora lo comentaremos, que se podían hacer pruebas, pero no todo salía bien, ¿no, Remy? Claro. Se hacían pruebas, todo salía bien y no sabíamos muy bien esa Mm. persona que le pasaba, ¿no? Hablamos de las causas. Sí, como siempre hacemos un recordatorio de las causas, pues puede ser, pues mira, simplemente, que esto sería fácil de corregir, si tenemos un empaste, por ejemplo, lo tenemos un poquito más puntiagudo, está por pulir, hay una esquinita que nos roza, pues esto nos puede conllevar en que se irrite la mucosa y de lugar, pues a lo mejor que notamos ese escozor, ese picor, ese quemazón. Entonces, es algo tan sencillo como acudir al dentista, pulir ese empaste que está un poquito más puntiagudo y ya está, no habría nada más. Luego, por ejemplo, también puede verse a patologías crónicas, como hablamos siempre, la diabetes, anemia, deficiencia de la vitamina B12 también pueden contribuir a este síndrome, el reflujo gastroesofágico también, ciertos medicamentos, la radioterapia, el tabaco, una vez más, el estrés, porque esta patología está muy ligada al estrés, porque es algo que no siempre se puede diagnosticar, es difícil de tratar y normalmente el estrés es un factor de mucho peso porque se pierde la sensibilidad de las mucosas y esa sensación de ardor en la lengua tal vez nos las provocamos nosotros mismos por ese estrés. Uh-huh. Vamos con el diagnóstico. Vale, el diagnóstico, como hemos dicho, siempre dependerá de la causa. Si se trata pues eso, de un empaste, de una prótesis que está desajustada, simplemente con corregir ese factor irritante resolveríamos el problema, lo cual es muy sencillo. En el caso de que se trate de hábitos de vida, como os he dicho, factores psicológicos, medicamentos, patologías crónicas, ahí ya es un poquito más difícil y hay que indagar un poquito más y ver cómo los síntomas están relacionados solo con la boca o con otros órganos del cuerpo y habría que corregir esas patologías de base. Uh-huh. Entonces el diagnóstico es sencillo, lo que hemos dicho, se detectan esos síntomas, esa sintomatología que tiene el paciente y en el caso que, por ejemplo, tenga una anemia, lo podemos ver en la boca, aparte de por una analítica de sangre, si la boca, la piel y las mucosas están más pálidas, también contribuye a pensar que puede estar dando lugar a esa anemia, que se corregiría dando hierro, según paute su médico, corregiríamos este síndrome de boca ardiente. Entonces, encargando una analítica y haciendo una correcta exploración de la boca, lo podríamos controlar.
Eso sería ya dentro del tratamiento, ¿no? A veces buscamos esos factores de resolverlos, mejorando en este caso el hierro y también, por ejemplo, mejorando la alimentación, dejando el tabaco, ¿no? Claro, exacto, el tabaco siempre. Entonces, y también lo de los problemas psicológicos, pues ahí ya entramos que es complicado, requiere de mucho tiempo, paciencia, colaboración por parte del paciente. Y entonces estas molestias psíquicas y corporales pueden añadir que repercutan en la boca. Entonces hay que recurrir no solo a un tratamiento a nivel del odontólogo, sino a un tratamiento a lo mejor psicológico que ayude a controlar ese estrés y reduzca esta sintomatología tan molesta. Paciencia, si alguien padece el síndrome de boca ardiente, porque tarda un poco en desaparecer, como decía Cristina y Reme. Nos quedamos sin tiempo, pero antes de deciros hasta dentro de 15 días, recordamos dónde está Clínica Dental, dónde está Dental Manises. Pues Dental Manises nos encontramos en la calle Ribarroja, número 52 bajo. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9. Y recordamos también nuestra página web, dentalmanises.net, nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Y me gustaría informar ahora a los pacientes que en este mes de febrero tenemos la promoción muy buena de la periodoncia. Estos son los tratamientos de encías, ¿vale? Entonces, en este mes tenemos un 15% de descuento en lo que son limpiezas más los tratamientos de encías y el estudio periodontal que previamente hacen las doctoras antes de empezar ese tratamiento, gratuito. Pues dicho está, más información, como hemos dicho, yendo a la calle Ribarroja, y en 15 días de nuevo estamos con vosotras. Gracias. Volvemos. Gracias. Gracias. Buenos días. When I hear